Estudio de. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Gracias por estar aquí. Este es el episodio 3 o 2 de esta nueva temporada. No sé, a veces se me prende el foco y los cambio ya que están grabados. Pero es un episodio muy importante que tenía muchas ganas de hacer. Vamos a hablar un poco de la salud mental infantil. Un tema que no hemos tocado tanto y no de esta forma un poco pues más crudita, quiero decir así. En alguna vez me enteré por ahí que hay como 3 intentos de suicidio al mes en el hospital infantil y ahí fue cuando supe que tenía que hacer este episodio. Y para eso invité al doctor Héctor Esparza, que no creo que mucha gente ya te va a conocer cuando vea el episodio. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí, me da mucho gusto que haya venido. ¿Está nervioso? No. Muy bien, Lauren. Muchas gracias por la invitación. Ya habíamos quedado de platicar. De platicar. A veces nos enrolamos ahí en alguna plática, ¿no? Pero no hay tiempo como ahorita. Así es. No nos hemos sentado así. Doctor, usted es pediatra neonatólogo. Así o sea, es. Una especialidad sobre otra. Para empezar, pues ahorita quiero hablar un poco de su trayectoria. Usted hasta hace muy poco fue el director del Hospital Infantil aquí en el estado de Sonora y un montón de otros trabajos. A ver, platíqueme un poquito. Sí, yo soy el doctor Esparza, para todos los que no me conocen. Soy pediatra, como dijiste, neonatólogo. La subespecialidad de neonatología es la subespecialidad que se dedica o se especializa en bebés prematuros, con malformaciones o con alguna condición adversa al nacimiento. Y sí, trabajo desde hace 15 años en el Hospital Ignacio Chávez de Ixtezón como neonatólogo y hasta hace unos meses fui director del Hospital Infantil del Estado de Sonora. La Dirección General del Hospital Infantil del Estado de Sonora ocupa tanto la referente a Hospital Infantil y la referente al Hospital Integral de la Mujer del Estado. Actualmente sigo laborando en el Hospital Infantil, pero ya como pediatra y neonatólogo. Y bueno, la otra parte de mis actividades tienen que ver con mi consultorio privado, con el acudir a las clínicas privadas a recibir bebé o a ver niños hospitalizados. Pediatras asociados. Y pediatras asociados, claro. ¿Usted hizo pediatras asociación. asociados? No, fíjate que pediatras asociados tiene una historia en el doctor López Bukovich, un pediatra que ya desafortunadamente no está con nosotros. Formó un grupo, invitó al doctor Bustamante Cerecer, que es mi socio y amigo. Invitamos al doctor Orlando Beltrán, está con nosotros Karen, y han estado con nosotros diferentes pediatras de la ciudad, como la doctora Loyo, cardióloga pediatra, la doctora Fátima Soriano, ahí estuvo mucho tiempo con nosotros, el doctor Coria, conocido cirujano pediatra de la ciudad, que ahora está en la Clínica del Noroeste, y actualmente Pediatras Asociados está formado por 4 que somos Karen, Juan Bustamante, Orlando y yo. Muy bien. En la Clínica del Río. Ahorita le vamos a dar más información sobre eso. Doctor, antes de entrar al tema principal, yo tenía curiosidad porque, por ejemplo, yo, no sé, por ahí en mi adolescencia, en algún momento en donde me dio por querer estudiar medicina, después me arrepentí, ¿no? Pero cuando pensaba que quería estudiar medicina, yo decía, estudiaría cualquiera menos pediatría. O sea, como que me decía, no, o sea, yo no estoy hecha para eso, yo no tendría el corazón para estudiar pediatría. ¿Usted siempre supo que quería ser pediatra? No, yo creo que ya somos 2. Yo creo que la escuela de medicina te abre muchos panoramas. Uh-huh. Y obviamente cada quien durante la licenciatura tiene cierta afinidad con profesores o con materias. Yo durante la facultad de medicina, mi intención era hacer medicina interna y cardiología. No recuerdo exactamente por qué presenté para la subespecialidad para la especialidad de pediatría. Por azares del destino y de lugares en el examen nacional de residencias, yo quería hacer pediatría en un hospital grande, un hospital que tuviera muchas camas. Y el Hospital Infantil del Estado, a lo mejor para mucha gente que lo desconoce, es el segundo hospital más grande del país, pediatría, con solamente un hospital por encima de él en número de camas
pensables. Entonces, fue así como llegué al hospital infantil a hacer pediatría en el 2003 aproximadamente. Ya, no vamos a decir años para que no le saquen la Y no, cuenta. estaba yo muy chiquito. Entonces, usted quería estar en la acción. Yo creo que yo quería hacer una especialidad. Pediatría yo creo que era lo que más se acercaba a seguir en la parte médica, porque muchos amigos me preguntan, oye, ¿nunca te gustó algo quirúrgico? ¿Por qué no hiciste gine? Ujú. ¿Por qué no hiciste cirugía? Yo creo que no era la parte que me llamaba la atención en la licenciatura, por eso me quedé todavía en la parte médica, que era más pediatría, pues. Okay. Después de pediatría, mi intención era hacer gastroenterología pediátrica. Me gusta mucho la gastroenterología pediátrica, pero implicaba salir a la Ciudad de México, ir a otros lados. En aquellos años mi hijo mayor iba a nacer, eh, teníamos que movernos de ciudades, entonces se abrió la convocatoria aquí en Hermosillo, participamos en la convocatoria y quedé seleccionado para hacer neonatología. Neonatología. Fíjate que es muy curioso porque uno nunca sabe dónde va a quedar o dónde te va llevando parte de los destinos o de las decisiones que vas tomando, porque yo en la Facultad de Medicina eh, incluso decía que para qué existía la neonatología, pues, ¿no? Ajá. Era mucho el esfuerzo en aquellos años por mantener o sacar adelante a muchos de los bebés. Había mucha mortalidad y muchas secuelas. Y yo decía, bueno, cambiaba mi rotación de neonatología. Yo no quería entrar a neonatología. Y actualmente la vida me depara que todos los días estoy en una unidad de cuidados intensivos, todos los días recibo un bebé y todos los días estoy a cargo de un bebé grave. Anoche, hoy a las 2 Anoche, de la hoy a las 2 mañana, de la madrugada, recibiendo un exacto. bebé Y todas las noches, grave. ¿no? Porque en todos, mi trabajo es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y sí ha avanzado bastante, ¿no? O sea, creo que es como 23 o 24 semanas de gestación cuando ya tienen unas buenas Sí, probabilidades yo de creo que sobrevivir. una de las subespecialidades que más ha crecido en los últimos 15 años es precisamente neonatología. Eh, yo te puedo decir, en el 2000, tal vez 7, 8, aquí en el estado, la probabilidad de salir adelante con un peso de 1,250 gramos era entre el 30 o 40%. ¿Mm? Y en la actualidad, la sobrevida o el éxito de un bebé de entre 1,250 y 1,500 gramos hasta está arriba del 90%. Entonces, se ha dado un gran avance a nivel nacional, a nivel mundial. Hay nuevas terapias, hay terapias menos invasivas, hay terapias más cortas y regresamos a lo básico, pues no, tal vez pedir menos, hacer lo correcto en las dosis correctas y sobre todo la inclusión de la familia dentro de las unidades de cuidados intensivos, el que la mamá pueda cargar a su bebé, el que el bebé, aunque esté intubado, esté en la piel con su mamá, la leche materna, que ahora las políticas hacia la leche materna y la alimentación inmediata con calostro mejoran la sobrevida a las intervenciones más básicas. O sea, esos bebés siguen ocupando a sus mamás aunque estén en la terapia Ok. intensiva. Sí, y sí es un hospital muy bueno porque yo siempre he escuchado comentarios en ese aspecto, pues cuando hay un bebé prematuro, a veces nacen en el hospital, en un hospital particular y familias que tienen los recursos para tenerlo en un hospital particular se van al hospital infantil porque es mejor la atención a este tipo de no sé cómo decir, no, Sí, de enfermedades, porque no es una enfermedad, ¿no? Pero este tipo de situaciones, pues. otra de las cosas que han cambiado para la ciudad, porque la gente lo debe saber, es el número de neonatólogos y gente capacitada que ya Ujú. está en la ciudad. En el 2012 o 13 se dio el boom de las escuelas de neonatología en el país como estrategia para mejorar la mortalidad neonatal o la mortalidad infantil en el país. Diferentes lugares del país tuvieron residencias de neonatología y por consecuencia hubo más médicos subespecialistas. En el 2013, 2012, se logró tener un mayor número de subespecialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya actualmente el Seguro Social, todos los turnos en la unidad de cuidados intensivos, están compañeros, amigos
excelentes y muy buenos neonatólogos en el ISTESON. Todos los que participamos en el cuidado de un bebé son neonatólogos. Y el hospital infantil actualmente tiene una plantilla de más de 20 neonatólogos. Y eso genera, pues, por lo menos una uniformidad en el manejo de este grupo de bebés, apegados a guías de práctica clínica, apegados a manejos que han demostrado la mejoría y la sobrevida, y eso genera un mayor éxito para este grupo de bebés. Entonces hay muchos médicos ya pues, especialistas en las diferentes instituciones privadas y sobre todo públicas, y eso hace que ya todos tengamos un mismo criterio de manejo para beneficio de los bebés. Así es. Y me quedé pensando, pues qué bueno que eligió una neonatología, o si hubiera estudiado gastroenterología, estuviera sacando monedas todos los días. Por endoscopía, bien suave, bien nice. Poniendo ahí en los rayos X o no sé ahora ultrasonido cómo le haga, pero hay un juguete raro, ¿no? No, la verdad está muy suave la subespecialidad. Hay 2 excelentes gastroenterólogas en la ciudad. Sí. La doctora Roxy y Doctora Roxy Gastropedia. Sí, para que venga un día. Invítala. Ajá. Es muy buena. O alguna vez fui con ella. No sé, yo creo que usted me mandó, no me acuerdo. Bueno, y qué bueno que empezamos con este tema positivo. Antes de entrar a uno que a lo mejor no es tan positivo y de lo que queremos hablar hoy, que es de la salud mental infantil en el sistema de salud público. ¿Así se dice correctamente? El sistema de salud público. Claro. Incluso ahorita vamos a ver por qué, yo ahorita le voy a decir por qué mi opinión es que en el público y privado, ¿no? No es como, los dos tienen sus retos. Y antes de eso, pues para entrar en calor, datos que encontré, porque no hay muchas estadísticas, porque no hay muchos estudios de psicología o de salud mental infantil, pero por ejemplo, se sabe que más del 50% de los trastornos mentales empiezan en la infancia o en la adolescencia. Y justamente esos son trastornos de alta morbilidad, o sea, de que estamos hablando de trastornos de la conducta alimenticia, discapacidades intelectuales, depresión, ansiedad, ¿cuál otra puede ser? Trastorno bipolar. Tienen por ejemplo, creo yo que hace unos 20, 30 años el trastorno bipolar era exclusivo de adultos, o sea, ni se consideraba buscar en un niño eso, ¿no? Y ahora pues ya nos vamos dando cuenta que desde antes empiezan y atacarlos ahí sería una muy buena manera de mejorar la salud mental de los adultos, pues valga la redundancia, ¿no? Obviamente. Entonces, sin embargo, pues el total de la población, el 60% de la población que tiene alguna enfermedad mental ni siquiera recibe tratamiento de ningún tipo. Yo creo que ese número en países que no somos así como del primer mundo ha de ser mucho mayor. Sí, fíjate que se estima más o menos que la depresión, la ideación o en algún momento el intento suicida, la ansiedad o algún trastorno mental está presente en toda la población, entre un 25 o 30% de toda la población, o sea, sean adultos o sean niños. Sin embargo, algunos datos de estudios en Estados Unidos revelan que hasta un 60% de, como mencionaste, no tienen el acceso a tratamientos, al diagnóstico, a una evaluación. Aproximadamente un 10.5 a 18% de los adolescentes y edad pediátrica, vamos a dividir la edad entre 10 a 14 años, que sería más o menos la edad infantil, y entre 14 y a 18 años una edad adolescente, porque más o menos así están la mayoría de los estudios mencionando las estadísticas, pues, ¿no? Se estima que entre 10 a 15% de todos los adolescentes van a tener en algún momento depresión o alguna planeación suicida, pues, ¿no? Y sobre todo, pues, algún trastorno mental. Y como lo dices, no tienen acceso. Es más frecuente, según el INEGI en nuestro país, en hombres entre los 10 y 14 años, y solamente en el 2021 hubo como una igualada entre hombres y mujeres, pero sigue siendo más prevalente en niños
entre 10 y 14 años. Más o menos en el 2020, 2021 hubo entre 220 casos a nivel nacional. 76 fueron niñas en el 2020. Para el 2021, punto eran 250 casos, 125 y 125. Y para el 2022, más o menos 280 casos. Igual, más o menos 130 casos de niñas. Este es el grupo de 10 a 14 años, ¿no? El chiquito. Chiquitos. Y para los grupos de entre 14 y 18 años, más o menos anualmente en nuestro país hay entre 840 y 880 casos de ideación e intento de suicidio en nuestro país, predominando principalmente entre 400 y 500 niños por cada 200 o 300 niñas, ¿no? Entonces es un tema que necesita atención, es un problema de salud grave y nuestro estado pues también lo tiene como tal, como un problema de salud. Muchos de estas ideaciones, planeaciones o intentos suicidas tienen como principal factor de riesgo a la depresión, aunque muchas de las veces la depresión tiene unos factores genéticos, bien sabemos, pues son determinantes y situaciones adversas de la infancia las que van a generar un detonante que van a hacer que brinque una situación más grave. Se estima más o menos que 80 o 90% de los niños en ideación o planeación han tenido antes un diagnóstico de un trastorno mental, un trastorno mental diagnosticado como depresión. Otro de los factores de riesgo que genera para nuestros niños entre 10, 14 y 14, 18 años son alteraciones de conducta que a veces los pasamos por alto y decimos, tiene TDA. Bueno, el TDA es un factor de riesgo. Un factor de riesgo porque no generan un control de las emociones. Y estos niños, al no generar un control de las emociones, solo estamos esperando como un detonante que puede ser para algunos de los niños, o la Organización Mundial de la Salud divide estos factores de riesgo para planeación, ideación o detonantes en factores demográficos, sociales, individuales, principalmente de salud, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, pone como factores de riesgo para depresión, ideación, intento suicida, enfermedades físicas de los niños, separación de los padres como un evento adverso, que esto tiene que ver la forma en cómo se lleve a cabo la separación siempre, condiciones demográficas como los niños migrantes, bullying, pero sobre todo uno de los factores más altos para ideación y intento son los que tienen que ver con abuso o con maltrato infantil. Tener maltrato infantil, ya sea de una forma de abuso combinado, abuso sexual o abuso emocional, aumenta 4 veces más el riesgo de que nuestros niños tengan algún riesgo de ideación, planeación o intento. Así es, y justamente eso quería agregar yo, ¿no? Que muchas veces pensamos, es porque tiene depresión y la depresión la asociamos, como dice, a factores genéticos o a factores del entorno, pero la salud mental no depende nada más del individuo, de cómo funciona mi cerebro, de cómo gestiono mis emociones, depende mucho, también hay cuestiones políticas y económicas y culturales y por eso sí compete a las instituciones del gobierno, pues como que atender estos casos, ¿no? Por eso, así como, bueno, ya pasamos un poco de su rol de neonatólogo, que ahorita volvemos ahí, al rol que ha tenido de conocer este sistema de salud y de trabajar tanto como director del hospital infantil y del hospital de la mujer, que es por ese rumbo por el que quiero irme ahora. O sea, como qué es lo que hacemos para un poco cuidar. En el hospital infantil hay un área como de salud mental, o sea, me imagino, está el área de neonatología, el área de oncología infantil. ¿Existe el área de salud mental o no? Todavía En el sistema de salud en público, en este caso vamos a hablar de lo que antes era el gobierno estatal y ahora es Bienestar.
que siguen trabajando juntos de la mano. El hospital infantil tiene un área de psicología y tiene un área de neurología. Entonces, el hospital infantil del estado en este momento está enfocado principalmente para el seguimiento en trastornos del neurodesarrollo. Así es. Vamos a hablar autismo, déficit de atención, fobias, epilepsia, alteraciones motoras, ¿no? Tenemos nuestro departamento de psicología bueno, se tiene el departamento de neurología y de neurología. Sin embargo, al hospital infantil llegan aproximadamente a 48 a 50 casos de ideación, planeación o gestos, ¿no? Estás Al hablando año, al año. más o menos. Que estamos hablando de entre 2 y 3 casos por mes, ¿no? Ajá. Como lo mencionamos hace ratito. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Se atiende, o sea, realmente eso es una urgencia médica. Entonces, el paciente puede llegar o viene referido. Somos un hospital de referencia y entonces tenemos pacientes con gesto suicida que vienen de Agua Prieta, de Caborca, de Nogales, de Magdalena. Ese paciente se envía al hospital infantil, se hospitaliza, se hace toda la historia clínica pediátrica, se hace la intervención psicológica y se solicita la valoración de psiquiatría. ¿Dónde está psiquiatría o dónde está psiquiatría infantil dentro de nuestro sistema de salud? En la parte de la dirección que se conoce como salud mental, ¿no? Salud mental del bienestar. O sea, sí Sí existe una parte en el estado de salud mental. Esta parte del estado de salud mental abarca lo que es el Hospital Nava, la Cruz del Norte y parte del CIDEN, que es el Centro de Neurodesarrollo del Estado. ¿Qué es lo que se hace a nivel infantil? Los niños menores de 13 años, otra vez, por eso es importante diferenciar en grupos, los niños menores de 13 años que llegan al hospital infantil con ideación, planeación, gesto o inclusive depresión, se envían al CIDEN. En ese mismo día, pues, ¿no? Se traslada al CIDEN, el CIDEN lo recibe y son tratados e intervenidos por psiquiatría del CIDEN con su expediente, psicología, pediatría. O sea, no importa que no hayan intentado suicidarse, pero si llegan con ideación suicida, todos son internados. Sí, y no se dan de alta. Desde la parte de, obviamente, de protección del menor, protección del familiar, como la protección legal que implica para el hospital y los médicos que lo tratan, tiene una valoración psiquiátrica. Porque pues, ¿no? también es una valoración mental y física, ¿verdad? Sí, de que no haya tenido abuso. Sí, porque si vamos a la otra parte, pues hay que recordar que hay algo que se llama adversidades de la infancia. Entonces, las adversidades de la infancia pueden incluir desnutrición, enfermedad física, enfermedad metabólica, enfermedades neurológicas que te llevan a la depresión o a la planeación, y abuso como tal, como lo acabas de mencionar, problemas familiares. Entonces, dentro de la historia clínica, generalmente es la que arroja la mayoría de las situaciones en donde nosotros vamos a generar, y dentro de la evaluación psiquiátrica, obviamente, si se llega a la posibilidad de que esto sea neurológico, pues dentro del hospital va a haber el neurólogo. Y si vemos que el peso está mal y que probablemente tengamos un trastorno endocrinológico que genera pensamientos anormales, pues lo ve el endocrinólogo. Si hay alguna malformación genética que le genera alteración psicológica, pues se hace el diagnóstico genético, pero siempre de la mano, obviamente, de psiquiatría. Como mencionábamos hace rato, la salud mental de los niños y de los adolescentes es muy complejo porque tiene muchos factores. A veces uno como padre se centra en un solo problema, ¿no? Y uno dice, como papá, ¿sabes qué? Yo creo que mi hijo está así porque su papá no está. Cuando probablemente ese menor o ese adolescente tiene otros 20 problemas que nosotros los adultos desconocemos, pero que para ellos son problemas. Son problemas porque probablemente generamos una imagen como adolescente y como niño que no tenemos y que no vamos a alcanzar. Llámese lo que vemos en redes o los artistas. Entonces la salud mental de nuestros niños es muy compleja porque tiene muchos factores y nosotros como adultos, creo, siempre he pensado como papá y como profesional que somos muy narcisistas y muy ególatras y pensamos que nuestros problemas son los de nuestros hijos. Y no es así.
tal vez nosotros somos el último problema de nuestros hijos, pues no, solamente que no hemos tenido el tiempo para sentarnos a escuchar. Y es muy complicado, pero dentro de esta complicación hay cosas muy simples que nos ahorrarían muchos problemas. Por ejemplo, yo creo que un TDAH sin diagnosticar jala depresión. O sea, O puede ser depresión y no TDAH. Eso es algo de lo que ahora actualmente se está ajá, manejando. A veces nosotros decimos, es un niño, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud menciona diferentes síntomas o factores dentro de la prevención de la depresión en la salud infantil y adolescente. Y entonces dice, bueno, la depresión en los niños y adolescentes no va a ser la misma o los mismos síntomas que en los adultos. Un niño entre los 8, 5 y 10 años probablemente no tenga actividad, probablemente no deje de comer, probablemente no sea el niño que no se quiere levantar, pero sí va a tener irritabilidad, llanto, intolerancia a la frustración e insomnio, ¿no? y generalmente decimos, o sea, por ejemplo, quitando el insomnio, ay, es que pues así son los niños de esa edad. Exactamente. Pero, por ejemplo, después de los 10 años o entre los 10 y 14 años, a lo mejor no tenemos hiperactividad y ya empezamos a tener ese niño que comía bien y ya no come, ese niño que no tolera la frustración, ese niño que académicamente iba bien, ya no, o ese niño que dijo, es que ya no quiero ir a casa de mis primos, es que ya no quiero ir al béisbol, es que ya no me gusta el fútbol que hacía. Entonces, son datos o síntomas que nosotros tenemos que identificar y tener prevención. Pero el de 14 a 18 pues tal vez no esté irritable porque no se irrita. Tal vez ya no hacemos caso al béisbol y fútbol porque lo dejó hace 4 años. Pero entre 14 y 18 años a lo mejor tenemos hipoactividad, anedonia, es un niño que ya no se quiere parar, que perdió contacto social con su Sí. grupo de amigos, se metió de lleno a los videojuegos, no hace caso, no participa en las partes sociales, Y pero otra son vez muchos regresamos. diferentes síntomas de acuerdo a las edades, pues, ¿no? Y regresamos a que decimos, es que son adolescentes. Y ahí perdemos. Yo he hablado en diferentes episodios aquí de la adolescencia y de lo complicada que es y de lo como que ya ni nos acordamos de lo indiferentes que a veces somos hacia los adolescentes. Como tienen una actitud de, o sea, ya no me importa tanto lo que pasa en mi casa, yo con mis amigos, yo así como que subestimamos mucho eso o estamos en esta época en que están en redes y todo, y yo creo que sí afecta mucho lo que ven en redes y no se lo cuidamos a un adolescente como se lo cuidamos a un niño de 10 Sí, años, de es 8 muchísimo, años. como mencionas. Yo veía una publicación de un término que me llamó mucho la atención que decía la invasión de la infancia. La invasión de la infancia, ¿por quién? Por nosotros los adultos. Entonces, nos reímos a veces en casa porque decimos, es que parece grande. Se sienta con Ajá. nosotros y opina. Opina, opina del COVID, opina de la muerte, opina de la guerra, opina de Croacia, opina de los ovnis. Tiene 10 años, pues Qué no, o tiene necesidad 9 de saber años, un niño todo cuando eso. ese niño lo que ocupa es jugar. Pero jugar en dónde? Pues jugar fuera de su casa. ¿Y con quién? Pues con su papá o su mamá, pero pues nosotros estamos trabajando porque otros objetivos, pues no porque la Ujú. vida es difícil, porque todo está muy caro, porque yo también tengo aspiraciones propias como adulto o como papá o como mamá que no son las de mis hijos, pues no, entonces yo también quiero dar una casa, quiero dar un carro y vamos a trabajar del enero a junio, pero les voy a dar un viaje. A Ajá. lo mejor no quieren un viaje, pues no, sino los pequeños momentos que, que vamos a Tenerte tener. ahí todos los días. Digo, no sé si me va a escuchar, pero yo tengo muy grabada una conversación con un amigo médico eh, que decía que él solo recuerda que su papá, que era médico, jugaba con él entre las 2 y las 4 de la tarde. Y a tono de broma dijo, Ujú. éramos los únicos niños en el parque infantil. Nadie iba a las 2 a las 4 pues no, porque, En el calorón ahí. porque mi papá trabajaba de 8 a 2 de 4 a 8 pues no, pero siempre nos llevaba al parque infantil, entonces nos quemábamos, ¿no? En los juegos porque Ajá. no podíamos ni jugar, pero era la hora en que, bueno, ese es un esfuerzo que los padres dan y qué bueno porque lo recuerda
así, pues, ¿no? Como, y nunca tuvo un problema con su papá, creo yo, porque siempre recuerda esa hora en el calorón, en Ajá. el parque infantil. Pero actualmente, como es mucho el trabajo, uno con papá dice, oye, hace mucho calor, voy a esperar que baje Sí. el sol. O sea, yo siempre uso mucho la palabra de que mis hijas son muy demandantes. Y la uso como si fuera, o sea, la uso diestra y siniestra. Y yo creo, con todo respeto, doctor, que usted fue el primero que me dijo una vez que yo tenía una bebé muy demandante. Y yo de ahí me agarré. Pero realmente si lo pensamos, o sea, no es tanto lo que necesitan, pues. Es demandante porque yo quiero darle todas estas cosas, pero realmente ellos, pues con que estén... yo creo que ellos están sanos, si duermen bien, comen bien, juegas con ellos y Sí, ya, pues. como te comento, esa demanda no es de nuestros hijos, esa demanda es de nosotros. Ajá, es de nosotros Y es mismos. bien difícil quitarnos esas demandas porque dentro de nuestra sociedad, como personas profesionales, trabajadoras que se fletaron 6 años, 8 años, que yo quiero tener mi propio negocio y esto, es bien difícil la palabra renunciar y no puedo. Esas no van dentro de la Ajá, sociedad. Entonces, un sacrificar. papá, sacrificar no es lo mismo que renunciar. Porque yo leía una vez, dice, bueno, las palabras más fuertes es renunciar y decir, no puedo. ¿Por qué renuncio? Porque mi prioridad es esta. ¿Por qué Ajá, no puedo aceptar este trabajo? Porque mi prioridad es otra. Hace poquito, yo platico con mucha gente y yo me divierto mucho con la gente. Y hace poquito, en una reunión de trabajo, precisamente del Bienestar, uno de los directivos decían, doctor, le ofrecí trabajo a fulano de tal. No quiso, le ajá. estoy doblando el sueldo. Esa gente no va a progresar. Y luego le dije a fulano de tal que se viniera con nosotros, va a ganar 3 veces más. Y me dijo que no. ¿Tú crees? ¿Y por qué dijo que no? Pues fulano me dijo que porque, pues quién iba a llevar el niño al base. Él lo lleva al base. Ajá. No teníamos horario de entrada y salida. Tutano me dijo que su esposa iba a, a tener a su A ver bebé y que eso. pues quería ayudarle. ¿Usted cree? Y le digo yo, ¿sabes qué? ¿Quién estará más mal? ¿Ellos o nosotros? Porque tú aquí estás. Sí. Y me hubieras invitado a mí, yo aquí hubiera estado, pues, ¿no? Entonces yo creo que ellos están todavía mejor que nosotros porque están renunciando y priorizando algunas situaciones familiares. Ahora, no aplica para todos porque también hay que comer y también hay que tener Sí, claro, dentro de lo... situaciones, pero eso va sentando las bases para una salud infantil mental. Tener unos Yo padres que renuncian y que se comprometen. acabo de tener una plática muy reciente, hace como 2 noches ahí con un amigo sobre la forma, por ejemplo, en la que trabajan las nuevas generaciones. Y me dice, para mí la vida es de... Y él mismo dice, ¿no? Dice, a lo mejor yo estoy mal, no sé, pero para mí la vida, pues es ir logrando cosas, ir alcanzando tus sueños. Y estos jóvenes que no les importa nada, que renuncian porque no están a gusto en el trabajo, pues ¿qué es lo que van a hacer? Y le digo, pues es que no es tan mal, o sea, es un cambio generacional que no pasó porque ellos quisieron, o sea, hubo algo que detonó que ahora pongan como prioridad, o sea, el bienestar ya no es nada más lograr, el bienestar ya no es nada más tener éxito, ganar mucho dinero, trabajar muchas horas, porque antes incluso es hasta todavía a la fecha, mejor me retracto, no antes. Todavía es muy romantizado de que es que no tengo tiempo libre, todo el día trabajo, todo el tiempo. Y o sea, pues sí está bien, pero eso no significa que los que no trabajan todo el día, todo el tiempo estén mal, pues. Exactamente. Exacto. Entonces, Ahora, yo pienso, por ejemplo, así como dices, puede haber cambios generacionales, entonces probablemente nuestros adultos jóvenes que priorizan la relación de pareja, la relación familiar, eh, la relación con sus hijos, probablemente tengamos una mejor generación de salud infantil más adelante y nosotros estamos pagando los últimos 20 o 30 años donde nuestra generación, o la mía, yo te llevo muchos años, nuestra generación priorizaba, pues, ¿no? Las adquisiciones, las casas, los carros, la profesión, etcétera, etcétera, pues, les estoy dando, ¿no? Cuando sí. lo más importante que no damos a veces para nuestros hijos es tiempo. Doctor, y hablando del tiempo que va cambiando y todo, y mencionaste un poquito de la pandemia, ¿cómo has notado este aumento
de los niños que requieren atención a su salud mental. O sea, sí hay, por ejemplo, mucho se escucha de que es que antes no había TDA y ahora todo el mundo tiene TDA, ahora todo el mundo tiene autismo, ahora, ¿cómo va a tener un niño depresión? Y si antes no había. O sea, sí es una realidad que va en aumento o a lo mejor simplemente antes no le poníamos nombre. No, yo creo que es una realidad que va en aumento y que tiene un determinante social importante, que es el acceso a la información. Ujú. Por ejemplo, yo te puedo decir, antes a lo mejor no hablábamos de autismo o de que un niño tuviera TDA, pero antes un niño de los 10 años no sabía que la tumba de Tutankamón se descubrió en 1400, no sé qué tanto, Ujú. y que el planeta tal, de donde vienen los reptilianos. ¿Por qué? Ajá. Porque hay mucho acceso a la información. Entonces, de verdad, un niño de 10 años, ahora en el YouTube, el niño de 10 años viene y te pregunta, como adulto, y tú también tienes que estar a la altura del YouTube. Pregunta, papá, o ¿sabías que la circunferencia de la Tierra es igual a tal, tal, tal? Ujú. Y dices, ay, jole, no, no sabía. ¿Por qué no sabías? Él lo sabe. Sabe mil cosas Porque más, estoy pues, ¿no? trabajando, Entonces, no tengo tiempo. no, hay un montón de acceso a la información Sí. y a veces el cerebro de nuestros niños, la infancia temprana y la adolescencia, no está preparada para este acceso a la información. Genera una idea diferente de lo bueno, lo malo, lo correcto. No estamos nosotros capacitados como padres para corregir esto. No, Podría ser como una mayor conciencia, ¿no? O sea, pues yo creo que del una información mundo. mayor que hace que también nosotros como médicos y como personal de salud tengamos que evolucionar en las herramientas del diagnóstico. Entonces, probablemente sí existía algunos trastornos neuroconductuales, sin embargo, ahora tenemos más herramientas, las clasificaciones cambian al grado que hace 10 años eh, tan solo hablar de autismo implicaba ciertas conductas, estaba por fuera el Asperger, por fuera Ujú. esto, y ahora la nueva parte de clasificaciones dice, bueno, tenemos un espectro autista en donde ya va el Asperger, ¿no? En donde ya Sí. va. Entonces, es una evolución constante de herramientas de diagnóstico que hace que tengamos, sí, más casos diagnosticados, pero también más niños expuestos a tener trastornos de conducta. Entonces, esto sí va en aumento, pues, ¿no? Entonces, en el 2017, creo, 18, se estimaba que uno de cada 70 niños de Estados Unidos tenía algún trastorno neuroconductual, llámese autismo. Y en el 2019, un estudio muy grande en León, fíjate, se hizo el estudio, estimaba que en México uno de cada 110, más o menos, uno de cada 120 niños en México iba a tener un trastorno neuroconductual, llámese autismo, TDA, Asperger, Ujú. diagnosticado. Entonces, Entra va a ir ahí el TOC, ¿no? evolucionando. También Sí, el sí, TOC los trastornos de conducta. y dislexia y estas cosas que más del aprendizaje y Pues cognición. la dislexia tendría que ver también con otras series Casi de nunca vienen estructuras. solos, Sí, siempre esos. van acompañados. Ajá. Y luego ahora también se ha dicho que son enfermedades familiares. O sea, es Mm, como muy común que si unos niños tienen, pues muy probablemente la mamá o el papá por Pues es ahí que también. actualmente con los cambios y las herramientas diagnósticas estamos encontrando que muchos de los trastornos y enfermedades también tienen que ver con genética. Entonces, Ujú. neurología pediátrica ha hecho una mancuerna muy importante con genética y actualmente no se separan del diagnóstico. El neurólogo antes se quedaba solo y decía, sí, tenemos un autismo. No, vamos a dar esto. Actualmente el neurólogo dice, sí, tenemos el diagnóstico de autismo, te tiene que ver genética. Ujú. Genética hace el abordaje genético y resulta que el autismo que tenemos es por una mutación del gen tal, no es una situación eh, asociada, no sé, a factores de a la vacuna y Ambientales. a todo lo que la gente menciona. Entonces ya trabajan de la mano. Ok. En el primer lugar, Sonora está dentro del primer lugar del grupo de trabajo ahora de la transición del bienestar. Sonora fue de los estados con más médicos que llegaron de base ya a trabajar a los hospitales. También es uno de los que va más adelantados en los insumos y yo creo que va a ser el estado uno al cual le lleguen primero los insumos para el 2025 y el trabajo en este grupo de gente. Y eso se debe al esfuerzo, pues, ¿no? Obviamente,
Cuando se te presenta un problema, como tal vez sucedió hace unos días, el hospital infantil donde teníamos hospitalizada a una adolescente con trastorno conductual, en donde estaba agresiva con la enfermería, los otros niños de ahí estaban en riesgo, el área donde está en el hospital infantil no era la adecuada, pues en menos de 12 horas se detona una reunión urgente, pues, ¿no? Una reunión urgente que busca una solución a un caso, ¿no? No, Y en un hospital que es de los mejores. Así, en un caso, ¿no? Viene psiquiatría, viene SIDEM, viene Cruz del Norte, viene NAVA y todos se juntan. Obviamente todos dicen, no, otra reunión. ¿Qué vamos a hacer si lo que sabemos que es gente? No importa, o sea, la verdad, dentro de la administración, a mí me pareció más importante el no que el sí, porque el no implica la necesidad. Tu necesidad implica tu planeación. Yo ya me reuní, ya dije lo que necesito, damos más personal. ¿Y qué se deriva? Una solución que la Organización Mundial de la Salud ya tiene previsto. Entonces, es una de las estrategias que el sistema de salud público va a tener y es la capacitación al personal médico no psiquiatra. Ajá. O sea, al personal médico no psiquiatra, médicos generales, pediatras capacitados en las crisis psiquiátricas y emocionales, pues, ¿no? Porque cuando nos metemos como pediatras, por ejemplo, yo puedo ver un niño en mi consultorio y pues yo te voy a decir, híjole, déjame te ayudo. Emanuel, ¿qué le doy? ¿No? Fíjate que está así, así. Dale así esto, mientras lo veo. Pero a lo mejor no tengo la capacitación completa de tratar la crisis inmediata psiquiátrica, ¿no? Llámese la ideación, el cutting, el intento, la agresividad, las alucinaciones, las fobias, porque dentro de nuestra formación siempre se dejó al psiquiatra, ¿no? Entonces, esto rebasó al psiquiatra. Entonces, la estrategia que ya maneja la OMS, una de las más efectivas a nivel mundial, ha sido la capacitación, una muy buena capacitación del personal de salud no psiquiatra o no psicólogo, pues, ¿no? Y la otra es la capacitación en las secundarias y preparatorias. La intervención temprana como prevención. Es ir y capacitar a quien al par, al que está al lado, al que le va a decir, pero yo creo que sí estás mal, Jorge, ¿no? Sí. Es que yo sí me siento así. Y tan solo te paras en una plática, en una escuela secundaria o primaria o preparatoria, y alguien se va a acercar y te va a decir que yo me siento así. Y a lo mejor ahí es nuestra intervención temprana y nuestra prevención como personal de salud. Sí, ahora me voy a atrever a decir del dicho al hecho. La Organización Mundial de la Salud tiene este Plan Integral de Salud Mental 2030 ahora, ¿no? Que era 2020 y lo cambió a 2030. Y está muy interesante y pues recalca que ahora ya la salud, no hay salud sin salud mental, México está con ellos y todo, pero realmente ya, o sea, esas acciones para lograr todo eso. Porque, por ejemplo, así como dice, yo también fui una vez a dar unas pláticas con unos maestros de prepa y como que no, o sea, es muy nuevo. O sea, yo me encontré con un escenario en donde nadie sabía qué hacer. O sea, no había, son prepa, por ejemplo, pues pública es el Cobach, que como tal cual no tan pública, pero sí. Y también me encontré mucho, digo del dicho al hecho, porque nosotros estamos aquí en Hermosillo, me encontré mucho maestro, por ejemplo, de pueblos, en donde en su centro de salud no hay esta atención. O sea, por ejemplo, yo conozco la situación, por ejemplo, de Imuris, ¿no? Porque yo salí de Imuris, yo soy de ahí. En Imuris no puede una mujer hacerle una cesárea ahí. No puede ni tener un parto ahí. O sea, a lo mejor hubo algún parto porque de esos que hubieran sido en un coche o en una casa. No hubiera llegado a otro lado. Sí, pero no puedes tener un parto o una cesárea en el centro de salud de Imuris. Si estamos hablando de algo tan básico, no lo puedes tener. O sea, no puedes ni siquiera pensar en una atención de salud mental para las personas en general, ni infantil ni adulta. Entonces, para mí es muy importante no dejar atrás esta parte de
solo decirles que vayan, que cuiden la salud mental, que vayan a terapia, que vayan al psiquiatra, pues no se puede a veces. Entonces, llegar hasta todas esas partes, ¿cómo ves tú como el panorama de, pues, todos los esfuerzos que tiene que haber o el tiempo que tiene que pasar? Yo creo que como empezamos la plática es un tema bien complejo, pero que tiene solución. Y dentro de la solución, nuestro directivo siempre decían, tiene que haber voluntades. Y las voluntades es un poquito de más difícil que la planeación, porque implica una voluntad individual. Si ya sabemos que la demanda en salud mental infantil y adolescente aumentó y no existe el número suficiente de médicos subespecialistas, porque no lo existe tampoco en el mundo, pues no, para cubrir esta demanda. No hay la capacidad técnica, ni tampoco de infraestructura y todo esto. No. Y no porque no se quiera, sino porque no existe la gente, nos hace falta más gente, pues no. Así como te platiqué, por ejemplo, en el 2013, el seguro no tenía neonatólogos. Tenían los mismos niños que ahorita, ¿eh? Entonces, ¿qué teníamos? Una mayor mortalidad. Entonces, en 2013, todas las plazas son para neonatología porque se crearon escuelas. Entonces, a nivel México se están creando nuevas escuelas de psiquiatría para poder completar o medio ayudar en la alta demanda de salud. Pero nos falta todavía tiempo. Entonces, al ser un tema complejo en donde implica para ayudar a nuestros niños, el tema familia, el tema personal de salud, el tema escuela, pues ahí es donde deberían de centrarse el plan y nuestro esfuerzo, y sobre todo en la parte familiar. A veces como familia de un niño con depresión, con trastorno conductual, con ideación o planeación, queremos que la resolución sea rápida y queremos no ver a nuestro hijo enfermo o mal, y mucho menos estarlo cuidando 24 horas de que no se haga algún daño. Es muy cansado, pues, ¿no? Y es muy desesperante y frustrante. Entonces, a veces implica esa parte donde el adulto no renuncia o no quiere renunciar, porque hay que dar tiempo, pues, ¿no? Así es. Entonces, es como tener en nuestra casa a mi hijo con diabetes y no querer quitar la coca del refri, pues, ¿no? O no querer quitar la comida, o tener a mi hijo con otra enfermedad, obesidad, y no querer hacer dieta yo como papá, ¿no? Entonces, implica en todas las partes. Si no tenemos la suficiente capacidad técnica, estructural y de personal, debemos de influir sobre la familia, sobre la educación familiar, sobre la educación escolar, y formar un equipo de contención para esta salud mental en lo que las diferentes instituciones pueden suplir esta necesidad de la demanda, ¿no? ¿Van a pasar años? Sí, van a pasar años, pero yo creo que la estrategia tendría que ser la intervención ya sobre la educación familiar y escolar. Ok. 2 cosas. Para empezar, que dice usted que va a tardar años. O sea, es bien importante tener en claro y defender como ciudadanos que no es algo que se va a lograr en una administración. Entonces, a mí, sí, a veces me molesta cuando llega una nueva administración y hacen reformas de todo, y no significa que lo de antes estaba bien, pero ya menos estaba empezado, pues. O sea, es importante darle seguimiento a las cosas que se hacen, y yo creo que si es una parte de la responsabilidad de la población, pues exigir eso, porque hay poco que podamos hacer en ese aspecto, ¿no? Pero también tener la disposición de que no todo lo van a solucionar, y en casa, como usted dice, hay que hablarlos con los hijos. O sea, yo digo, hay que hablar de salud mental, porque ya se ha dicho mucho, hablar del suicidio no lo promueve, pero sobre todo hablar de salud mental en general con los hijos. Si tú no hablas con tus hijos, la información la van a obtener de algún lado. Entonces, eso era algo como que yo quería resaltar, pues, de que no, el hecho de que tú no les digas no los va a proteger y no va a hacer que ellos no sepan. Entonces, es mejor que tú sí les hables de eso. Un ejemplo muy inocente es cuando, por ejemplo, mi hija quiere saber de la muerte, de por qué hay cementerios y por qué, y la gente está sola en los cementerios. En algún momento agarró ese rollo, ¿no? Que por ahí vio del Día de Muertos. Y luego me dice, mamá, es que yo voy a estar, cuando tú te mueras me voy a poner muy triste. Y yo le digo,
Ay, pues sí es normal, puedes llorar un poco y luego te vas a ir acostumbrando poco a poco. Y entonces alguien me dijo, ¿por qué le dices eso a la niña? Porque la forma en la que tú normalices las cosas con ellos o las contextualices con ellos es la forma en la que ellos van a aprender a ver la vida. Si ellos ven que tú ves la vida, la muerte como lo peor que te puede pasar en el mundo, no se la van a acabar cuando les pase algo así. Entonces, si vamos normalizando hablar con ellos de que sí hay gente que se suicida, pero sí se puede prevenir y no está mal alguien que tiene una enfermedad mental y son cosas que suceden y son cosas que tienen solución. O, por ejemplo, son cosas que le pasó a fulanito artista, a alguien que a lo mejor ellos se identifiquen de que, bueno, no soy el raro, pues eso daría como pie a una comunicación mejor y no digo que eso es la solución de todo, pero sí tendría una salud mental infantil como sociedad mejor, como lo decíamos ahorita. Hablando también de lo que decía, por ejemplo, yo vi por ahí que precisamente creo que lo vi en datos de la Organización Mundial de la Salud, que en promedio, en todo el mundo, en promedio, se gastan los países, se gastan $2 al año por persona para la salud mental. En los países más desarrollados y en los menos desarrollados, 25 centavos de dólar, ¿no? Y también estaba viendo que México pues no gasta el 6% que se debería gastar en el sistema de salud en general, pues no sé la cifra, pero como el 2% por ahí andamos. Y entonces, pues también son cuestiones ya... Fíjate, ahora que estuvimos en la parte administrativa, hay algo que aprendimos y que tiene que ver con el gasto anual, sobre todo de salud, aunque era una institución. Es súper importante para cualquier institución, llámese educación, administrativa, que va a depender de un presupuesto anual, la planeación, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las veces las instituciones y los programas tienen una muy bonita promoción porque es febrero, mes del cáncer infantil, ¿no? Uh-huh. Y el 15 de febrero se dan pláticas y nos ponemos el moño amarillo, pues, ¿no? Y en octubre andamos de rosa, pero solamente ese mes. Está bien porque es la parte de promoción. Sin embargo, yo creo que aprendí que las partes de la planeación, promoción, tiene que aterrizar en un proceso que se pueda institucionalizar adecuadamente, en donde todos lo conozcan y en donde ese proceso de institucionalización sea correcto, sea y perdure y que no se cambie cada año, pues, ¿no? Y esto hay que ver también al sistema de salud, me cansé de decirlo, como una empresa que va a dar una manufactura y tiene que hacer un carro, pues, ¿no? Uh-huh. Si el proceso de la promoción del carro está bien, tú lo promocionas, el eslogan está bonito, la imagen está bonita, tu proceso es el adecuado, pero si no perdura, al cabo de 2 años tu producción cae. Y es lo que pasa con muchos de los programas de prevención, pues, ¿no? Hacemos la prevención en el mes, damos pláticas, pero para el cuarto mes a los maestros se les olvidó. Ya no hablamos de prevención de depresión y suicidio. Ya no hablamos después de 4 meses de tócate, explórate, ¿no? Y ya no hablamos al rato porque no lo hacemos duradero, no hacemos que perdure, no hacemos institucional en los lugares a donde vamos. O sea, podemos ir toda una flotilla a capacitar a indios, ¿no? Vamos a hablar de indios. Y si no hay una persona que tome la responsabilidad de hacer perdurar la capacitación, esa capacitación se acaba a los 3 meses. Uh-huh. Y no existe un presupuesto que perdure cada 3 meses, ¿no? Si me sí, explico. Claro. Entonces, es bien importante. Por eso necesitamos un poquito de conciencia, de participación ciudadana, de todo el esfuerzo del sector salud y obviamente del personal de no salud que esté en sus casas, pero para eso tienes que educar. Así es. Promocionar. La educación, porque
Por ejemplo, la educación, yo siempre digo que es lo que va a resolver todos los problemas de la sociedad, es la educación, ¿no? Y por eso se hace un círculo vicioso. O sea, yo muchas veces escucho que dicen, es que parece que se hace a propósito. La gente de más escasos recursos, esa es la que le pasan las peores enfermedades, esa es la que tiene más mala suerte. Y luego pensando, digo yo, no es tanto mala suerte, es que si tú no tienes unos buenos recursos, no tienes acceso a buena educación, si no tuviste buena educación, no sabes. A lo mejor, por ejemplo, poniendo el ejemplo de en los embarazos, no tuviste los cuidados que debías de tener porque ni tuviste ni acceso ni conocimiento de ellos. Entonces, se hace un círculo vicioso porque tú vas a tener un hijo que no vas a darle la mejor educación, los mejores recursos, y así va pasando, pues, y por eso la gente, eh, no sé, pues, o Pero sea, para empezar, ni siquiera tienen acceso a medicina preventiva, por eso para dentro empezar. de la educación, para nosotros como personal de salud, debe haber procesos de atención. Eso es lo más importante, mi proceso de Ujú. atención. ¿Qué es un proceso de atención? Que quede por escrito que no importa el médico que esté en esta mesa ni en el turno que sea, y viene un adolescente a consulta y le dice la mamá, doctor, es que lo encontré con cortadas. Es Ujú. un factor de riesgo importante dentro de la ideación y planeación, ¿no? Que el médico que esté en ese turno no diga, no, no se preocupe, no pasa nada, pues, ¿no? A lo mejor estaba un poquito triste. No, dentro del proceso de atención, Putin debe estar con un factor de riesgo alto y eso deriva a la interconsulta a psiquiatría o a la hospitalización y no se va, Okay. esté quien esté. Pero es lo mismo en la atención de todas las demás, eh, es- no sé, carreras. Tú vas al Ajá. NP, te Sí. llega no es que le intentó golpear, no, a lo mejor no pasa nada y resulta que llega a la segunda vez quedada y casi muerta, pues no. Sí. Entonces, esos procesos de atención deben de estar Estandarizados. marcados. El hospital infantil tiene, dentro de muchas de las enfermedades, de verdad, mi respeto para todos mis compañeros. Yo llegué ahí hace 3 años, yo ahí estudié y Ujú. todo, pero la verdad es un sistema bueno que funciona. El Hospital General tiene un sistema, también están rebasados de por todos lados, pero, por ejemplo, el hospital infantil tiene pegados nuestros residentes, dice, vamos a hablar de la fiebre manchada, ¿no? Dice, es una pregunta, ¿eh? ¿Qué se Okay. hace? ¿Tiene usted perros en casa? ¿En su casa los perros tienen garrapatas? No, bueno, la gente no le conoce como garrapatas. ¿Tiene guinas? Uy, guinas un chorro. Dice, ¿eh? Sí. Entonces, tiene fiebre, tiene puntitos, ese niño no se va sin una VH. Entonces, son procesos de atención para la identificación de riesgos. Y eso es lo importante que debemos de tener nosotros como pediatras, como médicos generales, como nuestros compañeros en los consultorios de farmacias similares, en todos lados. Yo tengo un niño y la mamá me dice lo que platicamos hace rato. Está irritable, dejó de jugar, dejó de comer, es un adolescente, no se quiere bañar, no se levanta, perdió parte social. O en cualquier edad, cortes que se hizo solo y se autolesionó. Ese niño no se puede ir sin una referencia, una orientación o la canalización a un hospital. Y ahí es donde entramos como prevención, pues, ¿no? No pasar por alto las señales que Sí, todos que conocemos. no dependa del criterio del médico. Exactamente, que no depende del criterio. Ese es el proceso de atención Ajá. donde le quitamos el criterio al médico. Y para eso hay 1000 manuales. Por ejemplo, hay manuales de reanimación neonatal, en donde tú recibes a un bebé, el bebé no respira, no llora. Al médico no se le, ay, si le hago, no. Aquí está el manual que hay Ujú. que hacer y que funciona para los 10,000 o 1,000,000 de niños que han salido adelante. Y esos procesos son los que se deben de institucionalizar con nuestros médicos generales y nuestra capacitación para todos, pues. Es difícil, es muy Eso que dices difícil. en la industria se llama sistema de calidad. O sea, es dar Exactamente. Yo calidad. entendí, porque a mí me gusta mucho esa Ajá. parte. Yo entendí que calidad y la ingeniería de procesos, y me van a oír y me Mm. van a soñar en el hospital infantil, era la parte más importante, pero la que más trabajo generaba Sí. dentro de la atención. Y yo pongo siempre este ejemplo y decía, ¿por qué si yo voy al hospital CIMA y
chuequeo poquito. Hospital Cima, patrocínanos. Perdón. Sale el güero, el guardia, sí, y te da la silla de ruedas, ¿no? Yo voy a un hospital público, chuequeo y me caigo, me arrastro, no sale el guardia a darme la silla de ruedas. Sí. Ahora, el guardia es mejor de acá. No. Al guardia del hospital privado le dijeron lo que tiene que hacer. Sí, está capacitado. Lo que tiene que hacer. Y al otro guardia no le han dicho lo que tiene que hacer y sus funciones. Eso es calidad, ¿no? Y procesos de atención dentro de cualquier industria. Sí, en la industria eso es ISO 9000. Y es bien interesante porque esa es la parte que más me gustó a mí dentro de todo y aplicado para toda la vida, pues, ¿no? Pues es que es una manera de eliminar significativamente el error y de ir cada vez mejorando la atención. Que hay unas cosas que tenemos que estar, hay ciertas situaciones que tenemos que estar atentas en nuestros niños y lo volvemos a mencionar como acciones adversas o adversidades de la infancia. Entonces, algunos factores de riesgo con estudios que se han hecho en jóvenes que han planeado, ideado o intentado suicidarse en menos de 20 años, se encontraron que todos eran niños o jóvenes vulnerables que habían tenido en la infancia ciertas condiciones o adversidades familiares o enfermedades físicas o habían usado sustancias o habían tenido violencia familiar o doméstica o abuso escolar o acoso escolar. Esto es como un caminito que lleva a que en la adolescencia sean adolescentes que están expuestos al tabaco, al alcohol, a las drogas, lo que genera mayor enfermedad mental, depresión, falta de expectativas, falta de futuro. Y aproximadamente en todos los estudios que encontraron, se tiene reportado que antes o durante los 3 meses previos a un intento suicida hubo un detonante. Ajá. Un detonante que puede ser una situación emocional como una ruptura amorosa, alguna situación terminal de enfermedad, y eso a final de cuentas es donde nosotros tenemos un gran espacio para intervenir y no lo detectamos. Entonces deberíamos de enfocar un poquito a que la prevención es lo más importante y que todos deberíamos de conocer factores, signos de riesgo para poderlos evitar y no tener un desenlace fatal. Precisamente iba a los consejos para los papás y yo tenía, pues ya lo dije ahorita, que hay que hablar de la salud mental, hay que no dejar al hijo solo y no me refiero, pues que, o sea, que se entienda dejarlo solo es saber qué hace, estar presente en su vida, no estar con él a cada instante, pero saber, pues decir, aunque se oiga como de señora de antes, qué amistades tiene, qué anda haciendo, qué intereses, y también promover una vida saludable, o sea, no importa cuántas veces le digas, si en tu casa, como dice usted, la tiene llena de sabritas y de Coca-Cola, patrocínanos, pues van a tener ese estilo de vida, pues a promover la vida saludable en general. Si se puede hacer ejercicio, no significa que lo tengas que meter a una academia de fútbol, pueden hacer ejercicio en tu casa, en la calle, como sea. Y también yo insisto en vigilar redes, o sea, no solo a los niños chiquitos, también a los adolescentes, y no se trata como de limitarles o de censurarles todo, pero de que ellos puedan tener también tu opinión a lo que ellos ya de todos modos van a conocer y ver y enterarse, pues, y ese contexto, ¿no? Entonces, ya para cerrar un poco este tema del sistema de salud, tú me dices mucho de que tal cantidad de niños y niñas y tantos se suicidaron o no. Mucho de las estadísticas que me dices las oigo como cosas que pasaron, pues no, como el registro que quedó. Y muchos datos estadísticos yo siempre busco para cada episodio y en esta ocasión me fue difícil encontrar. No hay tantos datos. Por ejemplo, yo digo, a mucha gente le digo ahora, es muy importante, hay casi 3 intentos de suicidios de niños entre 13 y 18 años al mes en el hospital infantil. Porque es un dato que tú me diste, no porque
exista, esté ahí. Entonces me estaba preguntando por qué casi no hay información, como que casi nadie hace este tipo como de psicología experimental o así. No veo mucho que en México haya investigación en esa área. Como casi todo es en Estados Unidos, 1 de cada 7 niños, en Estados Unidos, en Europa, porque aquí no se hace eso. Como yo veo muchos compañeros en el área científica y que están haciendo doctorados y todo, no veo mucho de esa área de la salud mental porque a lo mejor es eso, ¿no? De que, pues mejor me voy y cobro mi consulta a mil No, quinientos pero pesos, pero esa investigación de sí, psiquiatría, sí. sí la hay. Pero, por ejemplo, la mayoría de los datos que yo leí están en el INEGI. Ujú. ¿Cuál es el problema del INEGI? Y mi respeto para el INEGI. Eh, Eso es lo que híjole, decimos justo antes de fregar a alguien. sí, híjole, tienes que tener experiencia, conocimiento para buscar la, la megabase por estado, Ujú. por edades, por meses, porque todo está registrado, Sí. pues, ¿no? Y te tienes que meter a las metabases que están ahí y, y sacar la información. Pero sí está, pues, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho información de la página del gobierno de México Ujú. porque pues es como, pues para prevenir que luego la gente viene y me pone, ¿de dónde sacaste ese dato? Mentiras o así. No, están muchos en INEGI. Por ejemplo, yo encontré datos del INEGI y datos de aquí de la ciudad. Un dato importante que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, el 76% en nuestra ciudad o en nuestro estado de los intentos de suicidio son entre los 15 y 17 años y el 24% entre los 10 y 14 años, pues no. Ese dato son del INEGI, pues no, son del subregistros o los registros ocultos que están en el INEGI. Ah, tan sí está, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, nosotros clasificamos a nuestros recién nacidos prematuros por pesos y edades gestacionales. Si yo le pregunto a INEGI, pues no viene así. Hay que meterse a las Ujú. bases que están ahí y No, ya me poderlo estás haciendo sacar. quedar muy mal aquí, como que No, no es sé que buscar. sí está, pues no. ¿De dónde yo obtuve datos? Y eso es importante, de un montonal de pláticas científicas del Instituto Nacional de Pediatría, del Hospital Infantil de México, Ujú. del Instituto Nacional de Salud Pública, artículos médicos como tal. Hay tesis Pero sobre... sí se hace psiquiatría o psicología experimental aquí. Sí. De hecho, aquí está la residencia de psiquiatría, ¿no? Ajá. Aquí se hace la subespecialidad de psiquiatría. Muchos de nuestros psiquiatras de la ciudad son egresados de aquí con tesis dentro de nuestra ciudad. Entonces, sí la hay. No hay suficientes psiquiatras, pero sí hay investigación en salud, pues, ¿no? Muy Sí, interesante yo y muchos dije, datos. voy a tener que hacer otro doctorado para ponerme a publicar. Hazlo, está muy interesante, pues. Ay, no. Ay, considerándolo, lo considero un Sí, ya, momento. No, una palomita pendiente. no. Oye, te quiero hacer unas preguntas que nos mandó la gente, pero muchas las eliminé porque era de que, ¿qué hago si mi niño, como más para psicólogo? Hay otra cosa. También, pero nada más para informar a la gente. El sistema de salud público, llámese Bienestar, tiene centros de salud. Para yo acceder como mamá de un niño con trastorno o enfermedad mental a un psiquiatra en el sistema de salud, pues yo no tengo que esperar a que mi niño llegue con vida grave al hospital infantil del estado, que es quien nos Ujú. llega. Pues no, acuérdense que en el hospital infantil del estado se tienen las subespecialidades pediátricas. No hay consulta de pediatría general. Ok. Parece un poquito raro, pero es un hospital de No, pues es subespecialidades. mejor, o sea. ¿Dónde están nuestros pediatras o la pediatría general? En nuestros centros de salud, ¿no? Eh, yo como mamá sin seguridad social identifico que mi niño, mi adolescente necesita ayuda o mi ayuda, yo voy a un centro de salud con pediatría general, pues, ¿no? Pediatría general evalúa, ve los factores de riesgo, hace una hoja de referencia o en ese mismo momento dice, este niño tiene un factor de riesgo elevado, se me va al hospital infantil. Este niño tiene un factor de riesgo elevado, me comunico al CIDEN, comunico por parte de mi dirección del centro de salud a la parte de la dirección primer nivel o segundo nivel, porque está dividido así en el sistema de Ujú. salud.
Y el encargado del primero, segundo o tercer nivel indica las diferentes dependencias. Dice, tengo un niño, el centro de salud de Las Lomas, con factores de riesgo alto, de ideación SIDA, necesito la cita mañana. Ok. El CIDEN, que es un centro neuroconductual, funciona muy bien. De verdad, el CIDEN, no porque mi amigo Juan Bustamante es el subdirector. Por ejemplo, si llega una hoja de referencia que dice cutting, ideación, planeación, ese niño probablemente se mueva a un subsecuente, se meta a ese niño a la intervención rápida con psiquiatría. Entonces, sí hay códigos de atención, pues no, pero a veces la gente no sabe que puede ir al centro de salud. Centro de salud hay todos los lugares de la ciudad. Y la gente dice, es que no tengo acceso a la intervención. Entonces, puedo ir al centro de salud, se hace la hoja de referencia, si es menor de 13 años, va al CIDEN, tiene entre 14 y 18 años, va a la Cruz del Norte o al NAVA, donde está la intervención de psiquiatría. Si es una situación de urgencia, puede acudir al hospital infantil, se hospitalizará, será la interconsulta correspondiente, pues, ¿no? Para que la gente... Sí, ok. Voy a empezar a pelear un poquito, como dijiste ahorita. ¿Alguna vez dijiste que era difícil tener hospitalizado a un adolescente de psiquiatría en el hospital infantil? Sí, así es. Es un hospital diseñado para lactantes, para niños de edad escolar. Obviamente tenemos camas porque tenemos camas de ortopedia pediátrica, terapia intensiva, niños de 15, 16, 17 años. Sin embargo, el personal capacitado o con adiestramiento para manejar a un niño de 17 años con 6 meses que pesa 100 kilos y mide 1,90 m, tiene agresividad, es complejo, pues, ¿no? Por eso el personal de salud en los hospitales psiquiátricos, muchos son hombres. Hombres con diferentes capacitaciones para el manejo físico de los pacientes con agresividad. A eso me refería. Sí. En nuestro hospital, tal vez el 80% sean mujeres, pues no enfermeras, que no... Y no tienen la fuerza, simplemente. El resto son 80% residentes mujeres, que no se va a poder manejar a un niño de estas características. Que incluso puede ser hasta peligroso para otros niños que están internados. Para otros niños y para el mismo persona y para el mismo niño como tal, pues, ¿no? Entonces ahí es donde se activa rápidamente la intervención y la solicitud de transferencia, pues, ¿no? A los diferentes hospitales o la que intervención de psiquiatría. El NAVA, la Cruz del Norte, pues tampoco están diseñados para eso. Yo creo que sí valdría la pena como luchar por un hospital psiquiátrico infantil. O un área dentro de los hospitales que ya se tienen en renovación y en próximas intervenciones de dinero para infraestructura, un área de salud mental infantil para hospitalización. Para hospitalización. Para este tipo de niños, porque son gigantes, es un adulto, pues. Sí, pero no es un puede... adulto agresivo. Ajá. Es como en papel, pues es infantil, ¿no? Y es complicado porque es un niño con peso y talla de adulto, agresivo, al cual sus papás ven como su bebé. No es el adulto que dice, métanlo, agárrenlo, métanlo, duérmanlo, ¿no? Pues sí. Bebé de 90 kilos y de 90. Pues es que sí es, y también es difícil aceptar, todavía hay mucho estigma, ¿no? Y todavía pensamos que, pues como que no queremos que nuestros hijos tengan eso. Es diferente si nos dicen, no, es que anda mal de una enfermedad de los pulmones y tal. Pues hagan lo que tengan que hacer. Y nos dicen, es que anda mal de, no sé, una enfermedad, tiene ideación suicida. No decimos, hagan lo que tengan que hacer. Y entender a nuestras pacientes y a nuestra gente que, pues, que no se cura rápido. Que la depresión mayor, que es la principal causa, tiene años para llegar a la planeación y que faltan años para salir de los riesgos, pues, ¿no? Y pues eso implica mucho esfuerzo, mucho trabajo en todas las partes, pero pues siempre tratar de platicar con los adolescentes y niños y decirles que no están solos. Por eso es bien importante el par, pues, ¿no? Las escuelas y acercarnos, escucharlos. Alguna vez, no sé dónde decía que le preguntaban a
y siempre lo comento, a Marilyn Manson, ¿no? Que, ¿qué opinaba de los niños que habían hecho los disparos en la escuela, Ujú. que iban vestidos con gabardina y que se vestían como Matrix, ¿te acuerdas? De aquellas accidentes que hubo. Sí, Entonces él les contestó y les decía en la entrevista, yo no les diría nada, pues, ¿no? Yo los escucharía porque parece que fue lo que nadie hizo, pues, ¿no? así es. Y oye, ese es todo un tema, todo un episodio completo, el coraje que me da que todavía haya tantos tiroteos en las escuelas en Estados Sí, Unidos, sí, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, sí. el otro día estaba escuchando, o sea, me salió en internet, esto no es información que estoy segura que es verdad, pero me salió como que ya van 12 tiroteos este año y apenas llevamos la mitad de enero. O sea, es muchísimo, pues, muchísimo. Y luego dicen, no, pues es que tiroteo es una persona que hizo un disparo, ya es tiroteo. Pues que ni eso debería de pasar, pues. Y sí, mucha falta de atención a eso. Salud mental a nivel familiar. ¿Hay algún programa o algo para los papás cuando los niños están en una situación así? O incluso que no sea de salud mental infantil, pero que tengan algún tratamiento muy fuerte o que estén en una situación, en una enfermedad muy grave. ¿Hay alguna canalización o algo para los papás? En salud mental, te mentiría diciéndote que sí, al menos en el hospital infantil no. Mm. En la Cruz del Norte, pues no hay un área infantil, creo que no lo hay. O sea, para fines prácticos, creo yo que la red de apoyo para familiares, padres con un hijo con trastorno mental no existe o es nulo y creo que es algo que se tiene que trabajar. Sí lo hay, obviamente, para enfermedades terminales. Por ejemplo, el departamento de oncología, el Ujú. hospital infantil tiene un departamento de psicología, un departamento de tanatología, tiene una área donde los niños terminan su escuela incorporada a la SEP, no pierden Ah, años, ok. o sea, dentro de la Ah, no escolaridad. sabía eso, qué Sí, está muy interesante suave. de Algún día saber. te invitamos bueno, voy a pedir permiso A porque ya que no soy el jefe, grabe. a que des la vuelta para allá. Pedimos permiso. Voy a ir. Hace unas semanas grabé un episodio de la educación Montessori. Tuve oportunidad ayer de ir a la escuela y grabé para hacer también un videito. Yo creo que, digo, es un área que la verdad el hospital infantil promociona como tal, con mucho orgullo y con mucho esfuerzo del área de oncología que está ahí. Pero tener la escuela dentro de la SEP, la parte de psicología, tanatología en esas enfermedades terminales sí es muy importante. El hospital también tiene un departamento de psicología que da apoyo a los diferentes pisos. También tuvo un tiempo un programa de salud dental donde no solo era Ujú. el soplo, el pelo, sino el dentista que iba a ver la parte dental de los niños, pues, ¿no? Pues sí. Entonces sí hay muchos programas, pero pedimos permiso y luego a ver si nos invitan. Ya no te puedo decir te invitamos, pero que nos inviten. Pero usted conoce, yo no he conocido a alguien que conozca más. La otra vez le fui con otro pediatra, ¿no? Ajá. Y le mandé foto sin el nombre del doctor y usted, esa receta es de fulanito doctor, así. Le dije al Lago, mira el doctor, no hay nadie que no conozca. Este, podemos ir a terapia en la salud pública, o sea, no que yo tenga algo psiquiátrico, sino simplemente ir a terapia. Sí, sí existe la terapia en la salud pública. Como te digo, SIDEN tiene psicología porque no todo es depresión, Y no todo es pues, mayor y suicidio y no todo todo, no. es de Yo tengo medicamento. pacientes que tienen fobias, por ejemplo, fobia a la lluvia, fobia a la luz, fobia a Mm, la noche, niños, pues, ¿no? sí. Entonces, todos estos trastornos neuroconductuales se pueden tratar en el SIDEN. Hay psicoterapia, hay audición con todo el equipo completo, hay neuropsicología en el SIDEN para los diagnósticos de neuropsicología, psiquiatría, pediatría, eh, estimulación temprana. Ok. Entonces, sí lo hay. Estamos hablando del rango de menos de 13 años. Ojo, otra vez viene el problema de los 14 a los 18. SIDEN no ¿Cómo dan acepta, pues problemas los no. chamacos de Eh, 14, 18? es que es un grupo bien vulnerable y bien Ujú. solo, pues no. Este grupo de niños pueden acudir al Hospital Infantil del Estado, al Departamento de Psicología. No está tan completo como la neuropsicología Los del chiquitos. SIDEN, pero se da apoyo. Ahora, son adolescentes otra vez que tú dices, híjole, este está bien grande y viene por abuso de drogas, Ujú. ¿no? Lo deberían de ver en el NAVA.
o en la Cruz del Norte, y la Cruz del Norte dice, Menor menos de de edad. 18 años, yo no lo veo. Entonces, otra vez empieza el familiar como a dar vueltas y desesperarse porque como papá quiere la intervención rápida. Entonces, sí pueden acudir al hospital infantil del estado a psicoterapia. ¿Y hay citas como a lo que necesiten o a las citas que haya? Porque a veces, pues, uno en No, lo particular, de nuevo existe un filtro, ¿no? Y se al más procesa urgente. la más urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hospital ve psicología también de las diferentes ciudades o municipios del estado. O sea, Ok. pues es un hospital de referencia. Yo creo que la mitad de me atrevo a decir que el 70% de los pacientes que diario están en el hospital infantil en las consultas de subespecialidades son foráneos, son de la ciudad. Y el 80-90%, tal vez el 90% de los pacientes que acuden a urgencias pediátricas, o sea, esto es, tengo fiebre, me machuqué un dedo, me duele la panza, son locales, ¿no? Pero la consulta de subespecialidad realmente está topada, yo creo, un 60% por la gente foránea. Sí, pues porque no tienen, o sea, es el único lugar a donde Ajá, pueden ir. de subespecialidades. Muy bien. Doctor, ya para no ¿Cómo sé, hablo? No, empezar a terminar, pero No, quiero cambiar un poco de tema. Ajá. Yo creo que yo me enteré por usted. Ay, si yo aquí vengo yo solo a ahorcarme. Oye, pues, un monólogo va a ser ese. No, que la atención para la interrupción del embarazo o el aborto es en un área del hospital infantil porque me comentaba ahorita usted antes de empezar que están juntos pues el hospital de la mujer y el hospital infantil. Uh-huh. Y ay, pues es que no sé ni cómo sacar el tema, pero me impactó mucho porque porque en Sonora la legalidad, no es legal interrumpir el embarazo por voluntad propia, ¿no? Solo hay tres factores, que es que haya sido un aborto involuntario, que pasó, pues ya te atienden, o que haya sido Violación. producto de una violación, o que la mamá esté en riesgo su vida si continúa con el embarazo. Entonces, pero o sea, el tema aquí importante es la cantidad, el protocolo, el procedimiento para lograr esto, pues. Porque aparte es como hasta las 12 semanas. Y pues no sé, yo he escuchado por ahí rumores y todo que es un poco lento, que no es buena la atención a esto. Es que es un problema de ley, en donde pues desafortunadamente Choca la ley con la medicina. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.